Corría el año 1914. Europa estaba en una encrucijada, un continente vibrante y lleno de vida, pero también lleno de tensiones y rivalidades. Europa, un tapiz de imperios y alianzas, se encontraba al borde del precipicio. Las naciones estaban entrelazadas en una red de acuerdos y promesas, cada una con sus propios intereses y ambiciones. Una intrincada red de tratados, un polvorín de nacionalismo, aguardaba una sola chispa. Los líderes políticos y militares estaban en alerta, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto. Esa chispa llegó el 28 de junio, en el corazón de Sarajevo. Un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría cambiando el curso de la historia. Un disparo resonó por las calles, un asesinato que destrozaría la frágil paz. El sonido del arma fue como un trueno, anunciando la tormenta que se avecinaba. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, yacía muerto. Su muerte no solo fue una tragedia personal, sino un catalizador para la guerra. Austria-Hungría, impulsada por el dolor y la indignación, señaló a Serbia como culpable. La ira y el deseo de venganza nublaron el juicio de los líderes. Se lanzaron ultimátums, los plazos se agotaban. Las demandas eran severas, y el tiempo para la diplomacia se estaba acabando rápidamente. Los esfuerzos diplomáticos fracasaron, como susurros tragados por la tormenta que se avecinaba. Las conversaciones se convirtieron en acusaciones, y las esperanzas de paz se desvanecieron. Los engranajes de la guerra, engrasados por décadas de desconfianza y ambición, comenzaron a girar. Las naciones se preparaban para un conflicto que cambiaría el mundo para siempre. El 27 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. La declaración fue el primer paso en una cadena de eventos que llevaría a la Primera Guerra Mundial. El mundo observaba, conteniendo el aliento, mientras el abismo se abría. La guerra, que muchos pensaban que sería breve, se convertiría en uno de los conflictos más devastadores de la historia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la chispa, pero la leña para esta conflagración mundial se había estado acumulando durante décadas. Las tensiones en Europa eran palpables, con cada nación buscando su propio interés y preparándose para un conflicto que muchos veían como inevitable. La muerte del archiduque fue simplemente el catalizador que encendió la mecha de una bomba que había sido preparada con esmero. El nacionalismo, una fuerza potente y volátil, corría por las venas de Europa. Este fervor nacionalista no solo unía a las personas dentro de sus propias fronteras, sino que también las enfrentaba a sus vecinos. Las manifestaciones y los desfiles militares eran comunes, cada uno mostrando el orgullo y la determinación de su nación. Los imperios, hambrientos de poder y prestigio, se miraban con recelo. Cada movimiento diplomático era observado con sospecha, y cada alianza era vista como una amenaza potencial. Los líderes militares y políticos de Europa estaban atrapados en un juego de poder, donde la desconfianza y la ambición eran las reglas del juego. Alemania, un gigante industrial en ascenso, se sentía frustrada por el orden establecido. Su economía estaba en auge, y su capacidad industrial superaba a la de muchas otras naciones europeas. Sin embargo, sentían que no se les daba el respeto y la influencia que merecían en el escenario mundial. Buscaba su lugar bajo el sol, una posición de dominio en el escenario mundial. Las marchas militares y los desfiles eran una muestra de su poderío y determinación. Alemania estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar su lugar en el mundo, incluso si eso significaba ir a la guerra. La intrincada red de alianzas, tejida minuciosamente durante décadas, transformó un conflicto regional en una crisis continental. Estas alianzas, diseñadas para mantener la paz, en realidad crearon un sistema de dominó, donde la caída de una pieza inevitablemente llevaría a la caída de las demás. Alemania, obligada por un tratado con Austria-Hungría, movilizó a sus ejércitos. Los trenes llenos de soldados partían hacia el frente, listos para cumplir con su deber. La maquinaria de guerra alemana se puso en marcha, y no había vuelta atrás. Rusia, prometiendo su apoyo a Serbia, hizo lo mismo. Las tropas rusas se preparaban para la batalla, conscientes de que estaban a punto de enfrentarse a uno de los ejércitos más poderosos de Europa. La movilización rusa fue una señal clara de que el conflicto se estaba expandiendo rápidamente.
Francia, vinculada a Rusia por un pacto militar, se preparó para lo inevitable. Los soldados franceses se alistaban, listos para defender su patria y cumplir con sus obligaciones aliadas. La nación se unía en un esfuerzo común, sabiendo que la guerra estaba a la vuelta de la esquina. En cuestión de días, las fichas de dominó fueron cayendo. Cada declaración de guerra era un eco de la anterior. Los periódicos anunciaban la guerra con titulares audaces, y la gente se preparaba para un conflicto que cambiaría el curso de la historia. El 4 de agosto de 1914, Europa se vio envuelta en las llamas de la guerra. Las trincheras se cavaban, y los soldados se preparaban para una lucha larga y brutal. La Primera Guerra Mundial había comenzado, y el continente nunca volvería a ser el mismo. Los primeros meses de la guerra hicieron añicos las ilusiones de una victoria rápida y decisiva. Los avances alemanes se estancaron ante la feroz resistencia. El frente occidental se solidificó en un brutal punto muerto, un laberinto de trincheras que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Surgió una nueva era de guerra, definida por una carnicería industrial y una brutalidad inimaginable. Las ametralladoras, la artillería y el gas venenoso se convirtieron en los instrumentos de la muerte. Millones de hombres quedaron atrapados en un abrazo mortal, en un paisaje de pesadilla de barro, sangre y alambre de púas. En 1916, todo el horror de la guerra industrial se desató en Verdún. Las fuerzas alemanas, buscando desangrar a Francia, desataron un implacable bombardeo de artillería. Millones de proyectiles transformaron el paisaje en un páramo lunar, una extensión de cráteres y bosques destrozados. Los soldados franceses, aferrándose desesperadamente a sus posiciones, soportaron penalidades inimaginables. Lucharon entre las ruinas de fuertes pulverizados, con los oídos ensordecidos por el incesante estruendo de los cañones. Verdún se convirtió en sinónimo de sacrificio y resistencia, un testimonio del coste humano de este brutal conflicto. 1 de julio de 1916, un día que quedará grabado en la memoria colectiva, una fecha grabada en la infamia, marcando el inicio de una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Al amanecer sobre el río Somme, las fuerzas británicas lanzaron una ofensiva masiva, con la esperanza de cambiar el curso de la guerra. Su objetivo, romper el estancamiento, aliviar la presión sobre Verdún y avanzar hacia la victoria. Pero las defensas alemanas eran formidables. Sus ametralladoras estaban estratégicamente ubicadas, listas para repeler cualquier ataque. El primer día de la batalla del Somme se convirtió en un baño de sangre, el día más mortífero en la historia militar británica. Miles de vidas se perdieron en cuestión de horas. Más de 57.000 soldados británicos fueron bajas, abatidos por una lluvia de fuego de ametralladoras. La magnitud de la tragedia era inimaginable. La ofensiva se prolongó durante meses, una agotadora guerra de desgaste que se cobró más de 1 millón de vidas. Cada día traía nuevas pérdidas y sufrimientos. El Somme, antaño un tranquilo valle fluvial, quedó marcado para siempre por los horrores de la guerra. Un recordatorio eterno de la devastación y el sacrificio. El impacto de la guerra resonó mucho más allá de las trincheras. En toda Europa, las sociedades se enfrentaron a las exigencias de una guerra total. Las naciones movilizaron sus industrias, transformando las fábricas en talleres de guerra. Los recursos disminuyeron, las colas de racionamiento se hicieron más largas y el espectro del hambre acechó la tierra. Las mujeres, relegadas antaño a los roles domésticos, entraron en las fábricas y los campos, ocupando los puestos de trabajo que dejaron vacantes los hombres enviados al frente. Se convirtieron en la columna vertebral del esfuerzo bélico, símbolos de resistencia y sacrificio. Pero la guerra pasó factura a todos, dejando tras de sí una generación marcada por la pérdida y la privación. Tras 4 largos años de derramamiento de sangre y sacrificio, las armas finalmente se silenciaron el 11 de noviembre de 1918. Se firmó el armisticio, que puso fin a las hostilidades. Pero el mundo que surgió de las cenizas de la guerra cambió para siempre. Los imperios se derrumbaron,
Las fronteras redibujadas transformaron el mapa de Europa. El Tratado de Versalles, destinado a garantizar una paz duradera, sembró en cambio las semillas de futuros conflictos. El legado de la guerra es complejo e imborrable, un tapiz tejido con hilos de triunfo y tragedia, innovación y destrucción. Las heridas físicas de la guerra pueden curarse, pero las cicatrices psicológicas son profundas. Millones de hombres regresaron del frente marcados para siempre por los horrores que habían presenciado. El estrés postraumático, que afectó a innumerables veteranos, los dejó lidiando con recuerdos recurrentes, pesadillas y una ansiedad debilitante. La guerra hizo añicos las ilusiones de gloria y heroísmo, exponiendo la brutal realidad del combate. Dejó una huella imborrable en la psique humana, un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz y el coste duradero de los conflictos. La Primera Guerra Mundial, aclamada por algunos como la guerra para acabar con todas las guerras, demostró ser una trágica falacia. Las semillas de futuros conflictos se sembraron en las cenizas de esta catástrofe mundial. El Tratado de Versalles, con sus medidas punitivas contra Alemania, generó resentimiento e inestabilidad. La guerra destrozó el viejo orden mundial, pero no logró crear una paz duradera. En cambio, allanó el camino para nuevas ideologías, nuevas alianzas y nuevos conflictos que volverían a sumir al mundo en otra conflagración mundial, apenas 2 décadas después. La Primera Guerra Mundial se erige como un crudo recordatorio de la capacidad humana, tanto para el bien como para el mal inimaginable. Es un testimonio del valor y la resistencia de quienes lucharon y murieron en las trincheras, así como de quienes resistieron en el frente interno. Al reflexionar sobre el centenario de este conflicto mundial, es nuestro deber recordar los sacrificios realizados, aprender de los errores del pasado y luchar por un futuro en el que el diálogo y la diplomacia triunfen sobre la violencia y la destrucción. Porque, en palabras del poeta Wilfred Owen, mi tema es la guerra y la compasión por la guerra. La poesía está en la compasión.